Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la palabra de Dios nos habla de que existen dos caminos. Un camino de salvación, que es el que el Señor nos propone, y nos invita a recorrerlo siguiéndole a Él. Y está el camino del mundo, que es un camino donde puede estar la perdición. Porque de hecho la palabra de Dios dice de que la persona sí se puede perder. No es que todos nos vamos a salvar y que nadie se pierde. Está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer cuál es el camino trazado por Jesús. Y eso está en su palabra. Nos pone a nuestra disposición. Hoy, gracias a Dios, aquí en Paraguay somos bendecidos con tener un canal católico como el nuestro, donde podemos tener y asistir a cursos de Biblia, donde podemos conocer más la palabra de Dios, donde podemos ver programas enfocados en Dios y no todo aquello que nos propone el mundo, que muchas veces va destruyendo a la persona y no va construyendo. Nosotros tenemos que aprender a construir nuestra vida con Dios. Y para eso lo primero que tenemos que tener es tiempo. Porque de nuestras 24 horas tenemos que renunciar un poco a lo que el mundo nos propone para dar tiempo a Dios. Y saben que es increíble cuando nosotros decidimos dar tiempo a Dios, lo que Él hace en nosotros. Porque realmente la palabra de Dios nos transforma de adentro para afuera y va mostrándonos todo aquello que no construye, todo aquello que, muy por el contrario, muchas veces a cada uno de nosotros, cuando el pecado está anidado en el corazón, nos destruye. Acuérdense que el diablo viene, dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10, a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida donde podamos vivir en paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere tener paz en su corazón? Resulta que vivir en paz no implica que haya ausencia de problemas, sino que cuando el problema llega, vos sabés a quién recurrir, porque sabés que Dios está contigo. Pero siempre que te acerques a Dios, Dios te va a pedir cambios. A todos nos pide cambios, porque no somos perfectos, porque muchas veces tenemos mucho que cambiar. Y esos cambios que nos pide siempre van a ser para bien. Van a ser para sacar
de nuestro corazón todo aquello que nos aparta de Dios, para sacar de nuestro actuar aquello que destruye y que no construye, para sacar de nuestra vida lo que nos perjudica. Y Dios nos quiere felices porque nos ama, pero tenemos que aprender a vivir en su presencia y a vivir apartados de los males. Por eso Jesús nos decía que tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y eso hoy es ir en contra de la corriente del mundo, porque es como que las personas se acostumbraron a pecar, ya perdieron la conciencia del pecado y muchas veces hasta defienden su pecado y bendicen su pecado. Pero lo que está mal para Dios siempre va a estar mal para Dios. Dios nunca va a bendecir el pecado. Dios nunca va a aplaudir el pecado, ni Dios va a decir que esté bien lo que ante sus ojos está mal. Si nos vamos al conocimiento que nos da la palabra de Dios, vamos a encontrar que los mandamientos, desde que fueron dados, siempre fueron los mismos. Dios no cambia. Y lo que está bien, desde el principio está bien, pero lo que está mal es algo que no va a cambiar tampoco. Es decir, no es que, por ejemplo, antes la mentira estaba mal y hoy la mentira está bien. No. De hecho, nos dice, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, que el diablo es el padre de toda mentira. Entonces, el mentir siempre va a estar mal, aunque mientas, aunque reces, aunque vayas a misa. Pero si mentís, está mal. Y es como que hoy se normalizó. Estoy hablando de la mentira como puede ser cualquiera de los otros pecados, ¿verdad? Es como que el pecado hoy ya es normal en la vida de la persona, entonces ya no importa. Pero sin embargo, hay una realidad. Cuando nosotros hacemos las cosas sin Dios, nos apartamos de Dios, pero todo pecado tiene su consecuencia. ¿Y hoy por qué hay tanto sufrimiento en la vida? Porque hay mucha ausencia de Dios. Por eso es tiempo de volver a nuestra fuente. Es tiempo de invertir en nosotros mismos para conocer el camino trazado por Dios y para decidir entrar dentro de ese camino, a vivir ese camino y a mantenernos en la fidelidad a Dios, a esforzarnos por ser obedientes, a cambiar, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, para hacer lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico, Ñande Yarañé. Estábamos hablando del camino de Dios, porque de verdad el Señor nos invita a seguir su camino. Nos invita, no nos obliga. Dios propone, no impone, decía San Agustín. Y ese camino que Él nos invita a seguir es un camino donde tenemos que aprender a mantener nuestra fidelidad a Dios. Vivimos en el mundo, pero no tenemos que formar parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo actúa el mundo, vamos a compartir con mucha gente que prefiere el camino del mundo, pero nosotros en nuestro interior y en nuestra vida tenemos que serle fieles a Dios. Y eso implica esfuerzo. La palabra de Dios es clarísima cuando Jesús nos dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. Ese esfuerzo es de dejar de pecar, es de dejar de hacer lo que está mal ante los ojos de Dios. Por eso es tan importante la oración diaria. ¿Por qué? Porque cuando yo doy tiempo a la oración, también doy tiempo a que Dios obre en mí. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, cuando se despertaba, lo primero que hacía cada mañana era buscar un tiempo a solas con el Padre y se ponía a rezar. Y eso no es algo que simplemente nos cuenta que hacía Jesús, es algo que Jesús nos está enseñando en su vida cómo tiene que ser la nuestra. Porque Él es nuestro maestro de vida. Y cuando nos despertamos cada mañana, lo primero que tenemos que hacer es entrar en oración. Es tan importante esa lectura que demos a la palabra de Dios, pero lectura atendiendo, meditando. No es leer así todo rápido y después ni me acuerdo que leí. No, es tomarnos un tiempo y ver qué me dice Dios a mí. La propia iglesia nos da las lecturas diarias. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad de que para cada uno de nosotros, porque cada vida es diferente, nos dice algo, nos enseña algo, nos habla en el corazón. Y tenemos que decidir escucharlo. Cuando le escuchamos al Espíritu Santo, nuestra vida realmente cambia si le obedecemos. Pero todo comienza buscando. Por eso dice la palabra de Dios: pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Es buscar ese camino que nos conduce a Dios. Pero encontrar a Dios es muy fácil, siempre les digo. La dificultad está en permanecer. Y no es porque sea difícil, sino porque el mundo tiene mucha fuerza para llevarnos a su juego, a lo que todo el mundo hace. Y eso muchas veces no trae nada bueno. Por eso es tan importante el análisis que podamos hacer con el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos da la sabiduría de Dios, ese Espíritu que nos da la fortaleza de Dios y ese Espíritu que nos conduce por ese camino de salvación. Algo interesante que dice en el Salmo 1 cuando nos habla de la palabra de Dios es que no nos paremos en el camino del pecado. Es decir, cuando nosotros todos los días
vamos recorriendo un camino de vida. Pero cuando me prendo del pecado, dejo de elevarme hacia Dios, paro y me estoy yendo para atrás. Me estoy apartando de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que aquel que vive la palabra de Dios no tiene que pararse en el camino del pecado, sino tiene que vivir con fidelidad a Dios. Y eso tenemos que ver cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Qué tan fieles somos a Dios? ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto vivimos? Y por sobre todas las cosas, ¿cuánto le amamos? Porque aquel que vive la palabra de Dios dice que es como árbol plantado junto al río, que tiene sus raíces fuertes y que se va llenando de Dios. Por eso dice, es como árbol plantado junto al río que tiene su follaje siempre verde y que todo lo que él hace le resulta. Tenemos que aprender a mantenernos en contacto con Dios, a estar unidos a Dios, prendidos a Dios, viviendo su palabra. Y ahí tiene que estar nuestro esfuerzo, es decir, el esfuerzo está en no dejarnos llevar por el mundo. Y no es rezar todo el día tampoco. Tenemos que hacer nuestras actividades diarias, la que a cada uno le corresponda. Pero apartarnos del pecado, apartarnos de lo que está mal ante los ojos de Dios. Si no nos apartamos, el pecado nos va a destruir. ¿Y cómo destruye el pecado la vida de la persona? De adentro para afuera. De adentro para afuera, porque destruye, primero te aparta de Dios, destruye tu espíritu, destruye tu interior, tus pensamientos, y finalmente terminas obrando mal. Y al obrar mal nos daña, nos aparta de Dios y terminamos sufriendo. Y ahí nuevamente recurrimos a Dios. Pero cuando recurrimos a Dios, ¿qué nos va a decir? Cambien su vida y su corazón. Cambia tu vida implica dejar de vivir como el mundo y vivir como Dios te propone. Cambia tu corazón y no llenes tu corazón de cosas que te apartan de Dios, como el odio, el rechazo, el juzgamiento, la crítica y cuantas otras enfermedades espirituales que destruyen la vida de la persona. Está en nuestra decisión primero, porque seguirle a Dios es una decisión, pero tenemos que optar por vivir de acuerdo a su voluntad. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe. Estábamos hablando de caminar con Jesús, ¿verdad? Y ese caminar con Jesús tiene que ser todos los días de nuestra vida. Y tenemos que estar definidos y luchar por llevar a la práctica su palabra. Eso nos permite vivir en paz, porque aprendemos a tomar esa paz que viene de Jesús y a vivir en su paz y a transmitir su paz a aquel que no la tiene. Hoy encontramos tantas personas sin paz. Hoy encontramos tantas personas que quieren pelearse, enojarse, estar en disputa todo el tiempo. ¿Y saben qué nos dice la Biblia? No entres en discusiones inútiles. ¿Construye eso? No. Destruye. El camino de la palabra de Dios está guiado por Jesús. ¿Y Jesús se pasaba peleando con toda la gente? No. Jesús se callaba. Cuando era agredido, se callaba y se iba. Y muchas veces, bien dice, querían tirarle un barranco, querían sacarle. Él se iba. Jesús no se prestaba a estar peleando, ni criticando, ni discutiendo. El que le busca a Dios en la sinceridad de su corazón va a querer seguirle a Jesús y se va a esforzar. Y ese esfuerzo, como les decía recién, es diario. Y la verdad que cuando le encontramos al Señor, Él cambia nuestra vida, nuestros pensamientos, hasta nuestros sentimientos. El Señor tiene esa capacidad de entrar en nuestro corazón y de limpiar, de sacar todo aquello que nos causa daño. Pero nosotros tenemos que querer. Muchas veces la persona se prende de su pecado, se aferra a su pecado. ¿Y Dios le va a exigir que deje el pecado? No. Dios le va a invitar a que decida cambiar. Dejar el pecado implica reconocimiento primero de que está haciendo mal. Y mientras la persona justifique su pecado, la persona no va a cambiar. Porque la justificación te va a llevar a seguir en lo mismo. Y eso muchas veces ocurre. Se justifica el pecado, pero no se cambia. Y por supuesto, mientras nosotros sigamos pecando, y van a seguir las consecuencias del pecado. Por eso dice en el capítulo 5 de Siracía de Eclesiástico: nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, nosotros que le estamos buscando a Dios, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos dispuestos a cambiar? Porque lo que Jesús nos propone es muy lindo. Es una vida con bendiciones. No es una vida exenta de problemas. Los problemas están en el mundo y están por todos los lados. Si no es tuyo, vas a tener problemas a otras personas. Pero te afectan porque quizás sea un familiar, quizás sea un amigo. Ahora, ¿cómo salgo de esos problemas? ¿Cómo puedo solucionar esos problemas? Y a través de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios para quien nada es imposible. Entonces los problemas se resuelven a través de la fe, con Dios por delante, unidos a Dios, prendidos a Dios. Y a medida que más nos unimos a Dios y nos prendemos de Él, el Señor nos va cincelando por dentro, nos va moldeando por dentro. Y con Dios se cambia, porque nos hace dar cuenta de nuestros errores. Y cuando empezamos a crecer en el amor a Dios, ese amor tan grande que Él nos tiene, nos lleva a entender que si
estamos en el pecado o si estamos haciendo malas cosas, mientras estemos ahí, estamos apartados de Dios. Y cuando le amamos a Dios, no queremos estar sin Él, sino queremos estar unidos a Él, prendidos a Él. Por eso Jesús nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Nos invita a una permanencia, no es a veces, es siempre. Ese es el querer de Dios, que siempre estemos unidos a Él, que siempre estemos prendidos a Él. Y para eso le tenemos a Jesús, nuestro maestro de vida, nuestro buen pastor, y nos pide que seamos dóciles a su palabra, que nos dejemos moldear por Él, para que Él nos pueda conducir en la vida, para que Él nos pueda guiar. ¿A dónde? Hacia el Padre, a la vida eterna. Está la decisión en nuestro interior, en cada uno de nosotros. La vida tiene sus momentos lindos y sus momentos difíciles. Pero cuando vivís los difíciles, si los vivís con Dios, prendido de Dios, es muy diferente a vivirlo solo. Dios está para que acudamos a Él. Y el camino trazado por Dios es un camino hermoso, porque Él está ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguirle, es ser fieles a su palabra, es mantenernos obedientes a lo que nos pide. Y por eso tenemos que aprender a no poner peros a Dios. Cuando nosotros le ponemos pero, no puedo, no, pero, esto no es para mí, entonces no estamos siendo dóciles. ¿Quién es la maestra de la docilidad? La Virgen María. Cuando el ángel se le presenta a ella y le dice que va a tener un hijo, ella no se pone a decir, no, pero me van a matar, porque en aquella época las mujeres morían apedreadas cuando se quedaban embarazadas sin estar casadas. Su respuesta fue, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Será que estamos dispuestos a dejarnos moldear por Dios? A dejarnos a que Él nos guíe, nos conduzca y nos dé su amor. La decisión es nuestra. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de caminar con Jesús. Y caminar con Jesús implica darle ese primer lugar donde aceptamos esta palabra de Dios en su totalidad, porque no es tal cosa acepto y tal cosa no estoy de acuerdo, no. Es aceptar, conocer primero, para después aceptar y para después practicar la palabra de Dios. Y quería compartir con ustedes una partecita ya al final del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde en el versículo 19 nos dice: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Cuando nosotros nos acercamos a este camino de la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, nos muestra: esto estás haciendo bien y esto tenés que cambiar. Esto es malo. Tenemos conciencia. Pero, ¿qué prefiero yo? ¿Mantenerme en la fidelidad a Dios, unida a Dios, prendida a Dios, o justificar mi pecado, o rezar y decirle: bueno, Señor, pues Dios es bueno, Dios perdona todo, no importa? Sí, Dios perdona todo, es cierto, pero si hay arrepentimiento, si no me arrepiento de mi pecado, no me puede perdonar si no quiero que me cambie. Y Dios cambia. Cuando llega a nuestras vidas, Él nos cambia. Él tiene la capacidad de transformarnos interiormente. Por eso dice: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación, es decir, la persona cuando no cambia, cuando permanece en su pecado, se está condenando. El que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. Pero el que camina en la verdad busca la luz para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. El que camina en la verdad busca la presencia de Dios. El que camina en la verdad no quiere apartarse de Dios, sino muy por el contrario. No tiene nada que esconder, nada que ocultar. ¿Qué es lo que se oculta? Poste que hoy ni siquiera se oculta. El pecado. Hoy, la verdad que abiertamente ya se peca sin problema. Pero en el fondo, las personas que están en condición de pecado y que siguen pecando y que se aferran a su pecado, saben que están haciendo mal. Se justifican, pero en el fondo se está condenando. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿querés que Jesús sea el maestro de tu vida? Seguile. Pero seguile obedeciendo su palabra, poniendo en práctica sus enseñanzas, entendiendo que es la única manera de llegar a la salvación. No hay otra. Nosotros, cada uno de nosotros, decidimos. El Señor nos hizo libres. Cuando Dios nos creó, nos hizo libres. Y Dios nos propone, hay un plan de salvación. Pero tengo que entrar dentro del camino y tengo que cumplir el plan día a día. No se cambia mágicamente. Con Dios las cosas no son mágicas, son procesos. Y en ese proceso puedo detener mi proceso o puedo seguir en el tiempo de Dios. Por eso es tan importante dedicar tiempo a Dios todos los días, obedecer a Dios y cumplir su palabra. La decisión es nuestra. La propuesta de Dios está en nuestras manos, en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, en lo que el Señor nos propone a vos, a mí y a todos. A ver si estamos dispuestos a vivir de acuerdo a su voluntad. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a tomarnos de tu mano, a dejarnos conducir por ti y a vivir de acuerdo a tu voluntad.
que entendamos que tu propuesta es de salvación, pero nosotros tenemos que entrar en ese camino de salvación. Y si entramos, Señor, que nunca, pero nunca nos apartemos de ti. Bendícenos, mi Dios. Bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Bendice a nuestras familias. Y te pedimos, Señor, que nos des todos los días esa fortaleza que viene de ti, para aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, para obrar de acuerdo a tu voluntad y por sobre todas las cosas, para permanecer contigo, para que nunca nos apartemos de tu presencia. Glorias y alabanzas, mi Dios, sean dadas a ti hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.